Hola, muy buenos días. Hoy traemos un video acerca de los desafíos educativos de estudiantes indígenas matriculados del Colegio Arborizadora Alteyet en la localidad Ciudad Bolívar de Bogotá. Nuestro grupo es el número 7. Están los integrantes Luis Carlos García Noguera, Schneider León Mejía, María Paula León Camacho y María Ercilia Vargas Franco. Bueno, a continuación, nuestro caso objeto de estudio se encuentra en la localidad 19 de Ciudad Bolívar, distrito de Bogotá. Y aproximadamente son 2.000 indígenas provenientes de las comunidades Siona, Ambica, Pijao, Guananuna, Huitoto, Inga, Nasa, Muisca, Embera, Catio y Camenza, una de las localidades que más población indígena concentra en la capital. Estos datos están referenciados en la alcaldía de Bogotá en 2024. Además, el Colegio Arborizadora Alta IED se registra en el 2025 con una matrícula de 14 estudiantes indígenas. Estos estudiantes son provenientes de las comunidades Embera, Catio, Embera Chamí y Huitoto y reciben una educación que los homogeneiza a las condiciones académicas y culturales de los demás estudiantes. Además, las prácticas pedagógicas y educativas están enmarcadas en un proyecto educativo institucional, PEI, en lo cual no tienen accesibilidad también a un proyecto educativo comunitario como es el PET. No se deja ver de manera explícita en el currículo formal el abordaje de un enfoque inclusivo e intercultural. Y los docentes implementan prácticas pedagógicas que homogeneizan el proceso formativo. Se requiere tener políticas públicas e iniciativas gubernamentales, en la cual en la Ley 115 de 1994 se establece que Colombia, en el marco normativo, rige la atención educativa a los pueblos indígenas, parte de la Constitución Política de 1991, que reconoce el carácter pluriétnico y multicultural del país, garantizando el derecho a una educación propia, diferencial e intercultural. Además, esta ley, la cual reconoce la educación como un modelo pedagógico diseñado para responder las particularidades culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas. Asimismo, desde el decreto 804 de 1995, se dice que establece lineamientos específicos para la prestación de un servicio educativo a comunidades étnicas, promoviendo el diálogo entre saberes y el respeto por las lenguas y las culturas originarias. Desde el Plan de Desarrollo de Bogotá 2020-2024, incluía metas relacionadas con el fortalecimiento de la educación intercultural y a la atención a la población indígena en contextos urbanos. También tienen estrategias como la formación docente en enfoque diferencial y el acompañamiento a estudiantes indígenas. Desde el Colegio Alborizadora Alta IED dicen que los estudiantes indígenas cuentan con un acceso a la escolarización, pero se evidencia una brecha entre el conocimiento formal de sus derechos y su aplicación concreta en las prácticas pedagógicas. Además, el currículo institucional no se refleja de manera explícita con un enfoque intercultural, ni se adapta a las realidades socioculturales de estos pueblos, como son los embera y los huitotos. También, entre otros presentes en la localidad, se reflejan políticas estatales, aunque bien intencionadas, han tenido un impacto limitado por la falta de un acompañamiento técnico o la formación adecuada del cuerpo del docente. Este, el impacto de las políticas han tenido que visualizar la presencia indígena en entornos educativos urbanos y abrir espacios de participación a través de mesas institucionales y redes de educadores. No obstante, en un caso concreto de la ciudad Bolívar, estos esfuerzos no se han traído formaciones sustanciales en el aula, pero sí requieren la persistencia de un modelo educativo demonizador. Han generado también consecuencias negativas como la deserción escolar, el bajo rendimiento académico, la pérdida progresiva de identidad cultural y entre los estudiantes indígenas. Además, la dispersión de la población indígena, cursos y grados que dificultan la implementación de estrategias colectivas y continua una educación intercultural. Entre los principales obstáculos identificados se encuentra también la falta de docentes bilingües, la formación en educación intercultural, la inexistencia de materiales pedagógicos pertinentes a estas comunidades indígenas y la débil articulación entre autoridades educativas y los cabildos indígenas urbanos, mostrando una preocupación sobre los lineamientos claros para adaptar un proyecto educativo institucional a las realidades multiculturales del entorno. Dentro del área de mejoras tenemos primero implementar un aula intercultural con un enfoque de diálogo de saberes de lengua materna.
Esta iniciativa propone crear espacios pedagógicos interculturales dentro del currículo escolar que valoren activamente los saberes ancestrales, las prácticas culturales y las lenguas originarias de las comunidades indígenas presentes dentro de la institución. Otra estrategia sería la formación docente en educación intercultural contextualizada, ya que una barrera fundamental identificada en el caso es la falta de preparación docente para abordar la diversidad cultural en el aula. Por ello, se propone un programa institucional permanente de formación en acompañamiento pedagógico a los maestros y con énfasis en una educación intercultural, un enfoque diferencial y estrategias inclusivas para contextos urbanos multiculturales hacia estas comunidades indígenas. Se propone también la integración curricular de los saberes previos hacia una escuela más cultural desde el conocimiento indígena. Esta estrategia persigue que el currículo escolar no se imponga como un modelo único de conocimiento, sino que dialogue de forma respetuosa con estas comunidades. Esto implica que se debe reconocer las comunidades Sembera, Huitoto, y se deben proceder sistemas propios de conocimiento sobre la vida, la naturaleza, la salud, el tiempo, la espiritualidad y la organización social que pueden y deben enriquecer los contenidos y prácticas pedagógicas tanto en las escuelas como en los territorios. Asimismo, se propone también integrar saberes propios de las comunidades indígenas, como son los siguientes, con asignaturas fundamentales como son ciencias naturales, mediante la clasificación de plantas medicinales tradicionales en estas comunidades indígenas, como lo hacen los huitotos. O también dentro del lenguaje son narrativas orales, mitos, cantos, relatos originarios, contados por sabios o más mayores. Dentro de las matemáticas se requiere un sistema de conteo propio, nociones de medida y geometría realizadas con la cestería o los tejidos dentro de estas comunidades. En ciencias sociales se requiere la historia de resistencia, una organización sociopolítica indígena y la cosmovisión del territorio para que no pierdan identidad y se active de pertenencia también dentro de estas comunidades. En artística se requiere desarrollar también diseño de símbolos, tejidos, música, arte corporal, con pinturas naturales, asimismo rituales que lleven dentro estas comunidades indígenas. Por último, se requiere también mesas de diálogos interculturales y comités de participación indígena escolar en áreas para fortalecer la democracia escolar desde la voz, la visión y la autonomía de estos pueblos indígenas, donde se establecen mesas de diálogos que permitan reconocer a estas comunidades como son los Embera y los Huitotos y tengan una propia voz en la planificación, seguimiento y evaluación dentro de los procesos pedagógicos culturales. Asimismo, se requiere crear estos planes de aulas que integren contenidos propios dentro de las culturas indígenas y también se requiere incorporar un componente de evaluación participativa en que los estudiantes y sus familias puedan implementar las prácticas con sus docentes desde su cosmovisión. Y con estas acciones se favorece una educación más justa, equitativa y situada que supere el modelo homogeneizador en que se encuentran estos estudiantes. Muchas gracias, espero y les guste el video.